El pueblo siempre fue un cadáver que se negaba a ser enterrado. Sus calles, agrietadas por el paso del tiempo y de los lamentos de generaciones olvidadas, estaban cubiertas por un polvo que se pegaba como ceniza de los muertos. El viento allí no soplaba, gemía, como un susurro lastimero que arrastraba las voces de aquellos que se habían perdido. Cada casa parecía un mausoleo improvisado, sus ventanas rotas eran ojos ciegos, condenados a observar un horizonte que nunca traía nada bueno. Y, en el corazón de este pueblo agonizante, estaba la hacienda El Paraíso, el útero de la maldición, el lugar donde el terror no solo habitaba, sino que florecía como una plaga. El olor a podredumbre impregnaba cada esquina. No era el hedor común del moho o de la humedad, sino algo más profundo, más visceral. Era como si la tierra misma exhalara los secretos de los cadáveres enterrados en su vientre. No había un rincón de este pueblo que no supiera la historia de la bruja. No la decían en voz alta, porque aquellos que la pronunciaban, tarde o temprano, se convertían en parte de ella. Anaís. Ese era el nombre maldito. Aquellos que se atrevían a susurrarlo lo hacían con los labios temblorosos, persignándose 3 veces como si con ello pudieran evitar el destino que aguardaba a quienes profanaban su memoria. Era una mujer hermosa, sí, pero no de la manera que atrae la admiración. Su belleza era perturbadora, como una rosa envenenada, perfecta a simple vista, pero letal al contacto. Su piel pálida parecía de porcelana, sus ojos eran pozos oscuros donde se reflejaba la desesperación ajena, y su sonrisa. Dios, su sonrisa. Se decía que podía hacer que un hombre se enamorara en un suspiro y luego, con el mismo aliento, desear que nunca la hubiera conocido. En algún punto del siglo XIX, Anaís llegó a la hacienda, y con ella, llegaron las desapariciones. Nadie sabe exactamente qué rituales se llevaban a cabo en el interior de la mansión, pero los gritos que salían de allí durante las noches eran inconfundibles. Eran los gritos de personas que habían cruzado la línea entre el dolor y la locura, gritos que se ahogaban solo para volver más fuertes. Cuando la policía encontró la hacienda vacía años después, los pasillos estaban manchados de sangre seca, y en las paredes había grabados símbolos que ningún sacerdote quiso descifrar. La gente dejó de hablar de ella, pero no porque la olvidaran. Lo hicieron porque temían invocar algo más. Porque, según decían los ancianos, la bruja aún habitaba la hacienda. No como un espíritu vengativo, sino como algo mucho peor, una presencia consciente, un ente que se alimentaba de aquellos lo suficientemente estúpidos como para entrar en su terreno. Mariana no era estúpida. Pero el dolor puede convertir incluso a las mentes más lúcidas en víctimas del mismo destino que juraron evitar. Su hermano Sebastián había desaparecido hacía 5 años, y desde entonces, su vida había sido un desierto interminable de preguntas sin respuesta. Había intentado aceptar la versión oficial, una desaparición sin pistas, sin explicaciones, archivada por la policía en un expediente polvoriento. Pero ella sabía que Sebastián no era del tipo que simplemente se desvanecía. Y la última pista que tenía la llevaba a la hacienda El Paraíso. Mariana había investigado cada fragmento de información disponible sobre la hacienda. Sabía de las desapariciones, de los rituales, de las marcas de garras en las paredes y de los gritos que aún se decían podían escucharse en noches de tormenta. Pero nada de eso la detuvo. Ella no buscaba una historia de fantasmas, buscaba a su hermano. Y si eso significaba enfrentarse a la bruja de la hacienda, lo haría. Reunió un equipo de investigación, Daniel, su camarógrafo, un hombre cuya obsesión por capturar lo paranormal rayaba en la locura, Laura, una historiadora con una fascinación enfermiza por lo oculto, y Andrés, el escéptico, el único que creía que todo esto era una farsa y que estaba allí solo para demostrarles lo equivocados que estaban. El camino hacia el pueblo era un descenso lento hacia la locura. La niebla lo cubría todo, como una mortaja que se resistía a ser levantada. Los árboles se inclinaban hacia la carretera, sus ramas secas y nudosas parecían manos de cadáveres tratando de agarrarlos. El aire era denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo por no ahogarse en el miedo.
Cuando llegaron al pueblo, la sensación de muerte era abrumadora. Los pocos ancianos que aún vivían allí los observaban desde las ventanas, sus ojos hundidos brillando con una mezcla de lástima y terror. No era común que alguien llegara allí, y mucho menos con la intención de visitar la hacienda. La señora Elena, la dueña de la posada donde se hospedaron, fue la única que se atrevió a hablarles. Si van allí, no regresarán, les advirtió con una voz ronca que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. Necesito respuestas, replicó Mariana, firme. Elena la observó en silencio por un momento antes de suspirar. La bruja no da respuestas. Solo mentiras. Y cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. Esa noche, mientras revisaban el equipo, el aire en la habitación de Mariana se volvió irrespirable. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera a su lado, observándola, esperando. Una sombra se movió por el rabillo de su ojo, pero cuando giró la cabeza, no había nada. Un susurro, apenas audible, le erizó la piel. Mariana, llamó la voz, suave pero llena de una malevolencia que le retorció el estómago. Saltó de la cama y encendió la luz, respirando con dificultad. Pero la habitación estaba vacía. Se abrazó a sí misma, temblando. Sabía que la maldición ya había empezado. Y aún así, al amanecer, estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. El camino hacia la hacienda era una pesadilla en sí misma. Los árboles formaban un túnel oscuro y opresivo, y el suelo parecía temblar bajo sus pies, como si la tierra misma tratara de advertirles. Cuando finalmente vieron la hacienda, un escalofrío les recorrió el cuerpo. Allí estaba, tan imponente como la muerte misma. Sus paredes ennegrecidas por el tiempo parecían gritar, y las ventanas rotas eran como bocas abiertas en un grito silencioso. Pero lo que realmente los perturbó fue la puerta principal. No debería haber estado abierta. Y sin embargo, estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Daniel levantó la cámara y comenzó a grabar. Bien, chicos. Es ahora o nunca. Mariana tragó saliva y dio el primer paso hacia la oscuridad. Porque el horror, pensó, no es lo que no puedes ver. Es lo que sabes que está allí, esperándote. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo, como si la casa misma decidiera sellar su destino. El aire dentro de la hacienda era espeso, cargado de humedad y un olor rancio a muerte. Cada inhalación quemaba los pulmones de Mariana, y la sensación de que estaban siendo observados no tardó en envolverlos como una sombra invisible. Los crujidos bajo sus pies eran suaves al principio, pero pronto se hicieron más nítidos, como si la madera estuviera llorando bajo el peso de sus pasos. Esto está mal, murmuró Laura, su voz quebrada por el terror que intentaba contener. No deberíamos estar aquí. Tranquila, respondió Daniel, levantando la cámara para capturar el gran vestíbulo con su techo alto, cubierto de grietas y telarañas que parecían venas podridas. Cuanto más aterrador, mejor será el material. El vestíbulo estaba decorado con un candelabro que pendía del techo como un cadáver ahorcado, sus velas derretidas formando estalactitas de cera amarillenta. Las paredes, una vez cubiertas de papel tapiz floral, ahora estaban desgarradas, como si garras monstruosas las hubieran destrozado en ataques de furia. En una esquina, un espejo roto reflejaba algo más que el grupo, reflejaba sombras que se deslizaban por el pasillo, moviéndose demasiado rápido para ser reales. Andrés, el escéptico, encendió su linterna y apuntó hacia una de las puertas laterales. Vamos a comprobar esto rápido y larguémonos, dijo con voz tensa, aunque trataba de parecer tranquilo. Pero nadie se movió, porque en ese momento, un susurro helado resonó por el pasillo. Mariana, dijo la voz, suave como el roce de una pluma, pero con la suficiente malicia como para helarles la sangre. Mariana sintió como sus piernas temblaban. No era la primera vez que escuchaba esa voz. Era la misma que la había despertado la noche anterior, la misma que había estado en sus pesadillas desde que su hermano desapareció. ¿Quién está ahí?, gritó Laura,
apretando su libreta contra su pecho como si fuera un escudo. El susurro cesó, pero el eco de su amenaza quedó suspendido en el aire. Andrés rió entre dientes, pero su risa era forzada. Debe ser el viento, esta casa se cae a pedazos. Pero todos sabían que no era el viento. Había algo más. Algo que los miraba desde las grietas, que respiraba entre las paredes. La casa no estaba abandonada, estaba viva. Y no les iba a permitir salir. Siguieron avanzando por el pasillo, pasando por habitaciones con puertas medio abiertas. Cada habitación parecía una escena de un crimen olvidado, camas deshechas con sábanas manchadas de un marrón rojizo, como si la sangre hubiera sido absorbida lentamente con el tiempo. Ropas viejas colgaban de los armarios abiertos, y en el suelo había juguetes rotos, muñecas sin ojos y carros de madera con ruedas astilladas. En una de las habitaciones, Daniel apuntó su cámara hacia un espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared. «Esto es perfecto para el documental», dijo, acercándose al vidrio sucio y agrietado. Pero cuando enfocó el espejo, lo que vio no fue su propio reflejo. Era Sebastián, el hermano de Mariana, de pie, al fondo de la habitación, con los ojos abiertos de par en par y el rostro desencajado por el miedo. Su boca estaba entreabierta, como si quisiera gritar pero no pudiera. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de garras, y su camisa estaba rasgada y manchada de sangre seca. Daniel soltó la cámara, que cayó al suelo con un golpe sordo. «No puede ser», gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Mariana corrió hacia el espejo y lo miró fijamente, pero no vio a su hermano. Solo su propio reflejo, aunque sus ojos parecían más oscuros, más hundidos. «¿Qué viste?», preguntó con desesperación. Daniel balbuceó, incapaz de articular palabras. Laura lo sacudió violentamente para traerlo de vuelta a la realidad, mientras Andrés recogía la cámara y revisaba la grabación. «No hay nada», dijo Andrés con el rostro pálido. «El espejo no muestra nada». Pero Daniel sabía lo que había visto. Sebastián estaba allí, atrapado. Y si él estaba atrapado, ellos también lo estarían pronto. Guiados por la ansiedad de encontrar respuestas, llegaron al final del pasillo, donde una puerta de madera vieja y carcomida parecía esperar por ellos. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero la madera alrededor estaba desgarrada, como si alguien o algo hubiera intentado salir de allí con desesperación. «Ahí es donde está la respuesta», dijo Mariana, decidida. Sacó una barra de metal que habían traído y la usó para romper el candado. Con un chasquido seco, la cerradura cedió, y la puerta se abrió lentamente, liberando un olor nauseabundo que los golpeó como una bofetada. Dentro de la habitación había un altar improvisado. Velas derretidas rodeaban un círculo de símbolos dibujados con sangre seca. En el centro, había una muñeca de porcelana, pero su rostro estaba deformado, con la boca abierta en un grito silencioso y los ojos reemplazados por botones negros. En las paredes, escritos en latín antiguo, se leían frases que Laura reconoció inmediatamente. «No despertarás lo que no puedes controlar», tradujo, su voz apenas un susurro. «¿Qué significa eso?», preguntó Andrés, mirando alrededor con paranoia. Antes de que Laura pudiera responder, la muñeca en el centro del altar se movió. Su cabeza giró lentamente, emitiendo un crujido desgarrador, y sus ojos de botones se clavaron en Mariana. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, y el aire en la habitación se volvió tan denso que respirar era un acto doloroso. La muñeca cayó del altar y comenzó a arrastrarse por el suelo, sus dedos de porcelana dejando surcos en la madera podrida. Laura gritó y retrocedió hasta chocar contra la pared. «Esto no es real, esto no es real», gritó, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían por su rostro. El susurro regresó, pero esta vez no era una voz. Eran muchas. Voces de niños, de ancianos, de hombres y mujeres, todas mezcladas en un murmullo ensordecedor que venía de las paredes, del suelo, del aire mismo. «Salgamos de aquí»,
gritó Daniel, forcejeando con la puerta, pero no se movía. Andrés levantó la cámara y la apuntó hacia el altar, pero la pantalla solo mostraba estática. De repente, las paredes comenzaron a sangrar. Goteras de un líquido oscuro y espeso se deslizaban lentamente, como si la casa misma estuviera herida. Los símbolos en el suelo brillaban con un resplandor rojo, y el aire se llenó con el olor metálico de la sangre fresca. La muñeca se levantó de un salto y se aferró al cuello de Laura. Sus manos de porcelana se clavaron en su piel, dejando marcas profundas. Laura intentó quitársela de encima, pero sus gritos fueron ahogados cuando la muñeca abrió la boca y una sustancia negra salió de su interior, llenándole la garganta. Laura cayó al suelo, convulsionando. Su cuerpo se arqueó de una manera antinatural, y su piel comenzó a agrietarse, como si algo dentro de ella intentara salir. Sus ojos se volvieron completamente blancos antes de que su cuerpo quedara inmóvil. ¡No! Mariana gritó con todas sus fuerzas. Las paredes temblaron, y el susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. Daniel logró abrir la puerta de un empujón, y Andrés lo siguió. Pero cuando Mariana intentó escapar, algo la sujetó del tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano negra y huesuda saliendo del suelo. ¡Ayúdenme!, gritó, pateando desesperadamente. Andrés regresó y la tomó de los brazos, tirando de ella con toda su fuerza. La mano soltó su agarre justo a tiempo, y Mariana cayó de bruces fuera de la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y el rugido cesó. Jadeando, corrieron hacia la salida, pero la casa no se lo iba a permitir fácilmente. El pasillo se deformaba ante sus ojos, alargándose, torciéndose como un intestino gigante que intentaba digerirlos. «No miren atrás», gritó Mariana, sabiendo que si lo hacían, perderían la cordura. Cuando finalmente llegaron a la puerta principal, estaba abierta, como si la casa los estuviera expulsando. Cruzaron el umbral y cayeron al suelo del exterior, jadeando y temblando. La casa, en silencio, parecía observarlos desde la oscuridad. Pero sabían que no habían escapado del todo, porque la verdadera maldición, pensó Mariana, no estaba en la casa. Estaba dentro de ellos. El aire helado afuera de la casa no fue suficiente para calmar los latidos desbocados de sus corazones. La adrenalina aún corría como veneno en sus venas, pero incluso ahí, en medio del exterior, sabían que no estaban a salvo. Mariana apretaba el brazo de Andrés con tanta fuerza que sus uñas dejaban marcas en su piel. «No podemos quedarnos aquí», jadeó, sintiendo como el frío se clavaba en sus pulmones. Daniel, con la cámara colgando de su cuello, se apoyó en un árbol muerto y se inclinó para vomitar. No era la primera vez que filmaba lugares supuestamente embrujados, pero esta vez no se trataba de ilusiones ópticas o efectos de sonido baratos. Lo que había visto dentro de esa casa lo perseguiría hasta la tumba. «¿Y a dónde demonios vamos?», preguntó Andrés, limpiándose el sudor de la frente. «No tenemos coche. No hay señal. Estamos jodidos». Mariana levantó la cabeza y observó la casa. Sus ventanas vacías parecían ojos hambrientos, y las sombras que se movían en su interior parecían estar sonriendo. Pero no era solo la casa lo que los vigilaba. Sentía algo más, algo que los había seguido hasta afuera, como si las sombras de la casa se hubieran extendido y ahora reptaran por la tierra misma. «Tenemos que regresar», dijo, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «¿Estás loca?», gritó Daniel, con los ojos desorbitados. «¿No viste lo que le pasó a Laura? Esa cosa la mató. Esa muñeca la maldito destrozó desde adentro. Si regresamos, vamos a morir», murmuró Andrés, pero sus palabras se apagaron cuando un ruido perturbador se alzó detrás de ellos. Era un sonido húmedo, como huesos quebrándose y carne desgarrándose. Venía de todas partes, como si la tierra misma estuviera gimiendo bajo el peso de algo inmenso y putrefacto. Mariana miró hacia el suelo y lo vio,
una sustancia negra y viscosa burbujeaba desde las grietas del suelo, como si la sangre de la casa se estuviera filtrando al exterior. Tenía el mismo olor que dentro, hierro oxidado, carne en descomposición y desesperación. «¡Corramos, ya!», gritó Daniel, pero antes de que pudieran moverse, algo salió disparado del suelo. Una mano. Una mano huesuda, negra, con carne podrida colgando de los huesos y uñas afiladas como cuchillos oxidados. Se aferró al tobillo de Andrés, clavándole las uñas hasta que la sangre brotó. Él gritó, cayendo al suelo mientras intentaba zafarse de su atacante. Pero la mano tiró de él con fuerza, arrastrándolo hacia el charco de sustancia negra. «¡No!», gritó Mariana, lanzándose hacia él y aferrándose a su brazo. Andrés pataleaba, pero la mano no cedía. Mariana sintió como el líquido negro empapaba sus manos y brazos, frío al principio, pero luego comenzó a arder, como si estuviera corroyendo su piel. Andrés dejó escapar un alarido cuando otra mano salió del suelo, esta vez sujetándolo por el cuello. Sus ojos se desorbitaron, y su piel comenzó a perder color. «¡Dios mío! ¡Se lo están llevando!», gritó Daniel, paralizado por el terror. «¡Ayúdame, por favor!», gritó Mariana, pero la resistencia de Andrés comenzó a debilitarse. Y entonces, el suelo se partió. De la grieta emergió algo que parecía un torso humano, pero su piel era un desastre de carne podrida y costras abiertas. La cabeza estaba torcida en un ángulo imposible, y su boca abierta mostraba dientes rotos y encías sangrantes. Su único ojo, medio colgando de su órbita, se movía con movimientos espasmódicos. «No me dejen morir», suplicó Andrés, mientras el monstruo lo arrastraba hacia las entrañas de la tierra. Mariana tiró con toda su fuerza, pero el grito de Andrés se apagó cuando su cabeza fue la última en desaparecer bajo el líquido negro. La grieta se cerró, dejando solo su sangre manchando la hierba muerta. Mariana cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas y temblorosas. «No, no, no», sollozó, golpeando el suelo. Daniel la levantó de un tirón. «Tenemos que movernos». «¿Quieres acabar como él?». Sin más opción, ambos corrieron de regreso a la casa. Cada paso se sentía como si las sombras intentaran sujetar sus pies y empujarlos hacia el suelo. Las voces de niños reían a lo lejos, pero no era una risa alegre. Era una risa burlona, llena de crueldad, como si supieran que estaban disfrutando de su sufrimiento. Cuando cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, como si la casa los hubiera recibido con los brazos abiertos. «Estás feliz, ¿verdad?», escupió Daniel, apuntando la cámara hacia el vestíbulo vacío. «¿Quieres jugar con nosotros?». «¡Maldita casa!». Mariana apenas podía escucharle. Su mente estaba nublada por el dolor y la rabia. Andrés estaba muerto. Laura estaba muerta. Y si no encontraba a su hermano, todo habría sido en vano. «Sebastián, por favor», susurró. «Dame una señal». Una puerta al final del pasillo se abrió lentamente, dejando escapar un viento frío que olía a putrefacción. Mariana sabía que esa era la señal. Sin dudarlo, caminó hacia la puerta, ignorando los gritos de Daniel para que se detuviera. Cuando cruzó el umbral, la encontró, la habitación más macabra que había visto en su vida. El suelo estaba cubierto de una alfombra hecha de piel humana, con tatuajes y cicatrices aún visibles. Las paredes estaban decoradas con cráneos empotrados, algunos de ellos aún con cabello pegado al hueso. En el centro de la habitación, había una cama de hierro oxidado, y sobre ella, el cuerpo descompuesto de una mujer con un vestido blanco manchado de sangre. Era Anaís. La bruja, sus ojos vacíos miraban directamente a Mariana, y su boca se torció en una sonrisa deformada. De repente, los cráneos empotrados comenzaron a gritar al unísono, llenando la habitación con una cacofonía de dolor y sufrimiento. Mariana cayó al suelo, cubriéndose los oídos. «Basta, por favor, él está aquí, pero tendrás que quedarte para encontrarlo». Antes de que pudiera responder,
Sintió una mano fría en su hombro. Gritó, girando rápidamente. Era Sebastián. Pero no era su Sebastián. Su rostro estaba cubierto de cortes profundos, y sus ojos eran pozos negros sin vida. Una lágrima de sangre corría por su mejilla. Mariana, dijo con una voz vacía. Ella no me dejará ir. La puerta detrás de ella se cerró de golpe. El nudo de la historia se había apretado, y la única forma de aflojarlo era sucumbir. Mariana respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera una cuchilla oxidada atravesando su pecho. El sudor frío empapaba su espalda, y sus ojos no podían apartarse de la figura descompuesta que antes había sido su hermano. Sebastián seguía ahí, de pie frente a ella, pero no había humanidad en él. Sus pupilas vacías eran agujeros negros, y su piel, cubierta de cortes y cicatrices infectadas, parecía un mapa de sufrimiento que el tiempo no había borrado. Sebastián, susurró con un hilo de voz. Voy a sacarte de aquí. Te lo prometo. Su hermano no respondió. Solo ladeó la cabeza, como si estuviera tratando de entender sus palabras, pero no podía procesarlas. Sus labios temblaron, y un hilo de sangre negra goteó de su boca. De repente, el suelo bajo sus pies se estremeció. Un crujido ensordecedor recorrió la habitación, como si las entrañas de la casa estuvieran despertando para reclamar su próximo sacrificio. Las paredes comenzaron a rezumar sangre fresca, y los cráneos empotrados emitieron gritos desgarradores, cada uno contando su propia historia de muerte y desesperación. La figura de Anaís, la bruja, observaba desde la cama, sus dedos largos y huesudos tamborileando contra la sábana ensangrentada. Nunca te lo devolveré, dijo la bruja, su voz resonando como un eco diabólico en la habitación. Él es mío. ¿Cómo lo serás tú? ¿No? Gritó Daniel desde la puerta, apuntando la cámara hacia la figura de Sebastián. No es él, Mariana. Es un señuelo. La bruja lo usa para atraparte. Cállate. Gritó Mariana, con lágrimas desbordándose por sus mejillas. Sus manos temblaban mientras intentaba tocar el rostro de su hermano, pero él retrocedió, como si su contacto le quemara. No puedes salvarme, murmuró Sebastián, y su voz sonaba como el eco de alguien ya enterrado. De sus ojos negros comenzaron a caer lágrimas gruesas y oscuras que se mezclaron con la sangre que goteaba de su boca. Ella me arrancó de este mundo. No queda nada de mí. Mariana cayó de rodillas. Su cuerpo entero temblaba, y el dolor en su pecho era tan intenso que pensó que su corazón iba a estallar. No, no puedo dejarte aquí. No después de todo este tiempo. No después de lo que hemos sufrido. Pero Sebastián comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se disolvía en humo negro, como si la bruja lo estuviera absorbiendo de vuelta hacia la oscuridad. No llores por mí, fue lo último que dijo antes de desaparecer por completo, dejando a Mariana sola frente a la risa burlona de la bruja. La figura de Anaís se levantó de la cama. Su cuerpo crujió mientras sus articulaciones se encajaban en ángulos imposibles. Su piel pálida parecía estirada sobre sus huesos, como si fuera un cadáver reanimado, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca que reveló dientes podridos y afilados. Dio un paso hacia Mariana, y con cada paso que daba, el suelo sangraba bajo sus pies. Ahora te toca a ti, querida, dijo la bruja, extendiendo una mano huesuda. Mariana gritó y se levantó de golpe, corriendo hacia la puerta. Daniel, vámonos. Gritó. Daniel ya estaba retrocediendo por el pasillo, pero algo invisible lo empujó con fuerza contra la pared. Su cabeza golpeó la madera con un sonido seco, y cayó al suelo, aturdido. La cámara rodó por el suelo, capturando las sombras que se movían como tentáculos negros a lo largo del techo. Mariana lo levantó como pudo, pero la bruja estaba cada vez más cerca. Su risa retumbaba en la casa, resonando como un tambor macabro. Nadie sale de aquí, dijo Anaís, sus ojos encendidos con un brillo demoníaco. Mariana corrió por el pasillo, arrastrando a Daniel,
pero él apenas podía mantenerse en pie. «Déjame, Mariana. No vas a lograrlo si me llevas contigo. No te voy a dejar», gritó ella, pero sus palabras se quebraron al ver las sombras alargarse hacia ellos. Daniel la miró con una expresión de resignación. Sacó su navaja del bolsillo y cortó la correa de su cámara. «Toma esto. Que al menos alguien sepa lo que pasó aquí». Mariana lo miró, horrorizada. «No, no puedes». Pero Daniel le empujó la cámara a los brazos y la apartó de un empujón. Las sombras lo envolvieron como una marea oscura, y su grito final fue interrumpido por un crujido brutal. La sangre salpicó las paredes, y la figura de Daniel desapareció en la oscuridad. Mariana gritó y salió corriendo, con la cámara apretada contra su pecho. El pasillo parecía infinito. Las puertas a ambos lados se abrían y cerraban violentamente, como si la casa estuviera respirando con furia. Las sombras intentaban alcanzarla, pero su cuerpo se movía por puro instinto. Su mente era un caos, imágenes de su hermano, de Laura, de Andrés y de Daniel destrozados y devorados por esa maldita casa. Finalmente, llegó a la puerta principal. La abrió de un tirón y salió al exterior, cayendo de rodillas en el suelo húmedo y frío. La casa permanecía allí, pero ahora parecía más viva que nunca. Las sombras en las ventanas bailaban, y la risa de la bruja resonaba como una victoria final. Mariana se levantó tambaleándose y corrió hacia el camino. El camino de tierra parecía alargarse con cada paso que daba. Sus piernas ardían, y el frío cortante del viento se mezclaba con el sudor helado de su cuerpo. La cámara colgaba de su cuello, golpeando su pecho con cada zancada. Pero entonces, lo escuchó. La risa infantil. Giró la cabeza y vio las sombras moviéndose entre los árboles, siguiéndola, acechándola como depredadores pacientes. Sabía lo que eso significaba. La casa no la iba a dejar ir. Pero no se detuvo. Finalmente, vio el cartel del pueblo a lo lejos. El alivio la golpeó como una ola, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sus pies se hundieron en el suelo. El barro negro y viscoso la atrapó, hundiéndola hasta las rodillas. Gritó y luchó, pero cuanto más se movía, más la tierra la tragaba. Y entonces, lo sintió. Unas manos frías y huesudas la sujetaron por los tobillos, arrastrándola hacia abajo. Los susurros de la bruja resonaron en su cabeza. «Nunca dejaremos que te vayas». Su último grito se ahogó cuando el barro cubrió su boca y nariz, y la cámara se deslizó de sus manos, hundiéndose junto a ella. Al amanecer, la carretera estaba desierta. El pueblo seguía envuelto en su quietud sepulcral. Solo la cámara quedó medio enterrada en el barro, con su lente apuntando hacia el cielo gris. Una grabación continuaba reproduciéndose. En la pantalla, el último segundo de la vida de Mariana mostraba su rostro distorsionado por el terror antes de ser devorada por las sombras. Luego, la estática invadió la imagen, y la risa de la bruja fue lo último que se escuchó antes de que la batería muriera. El silencio volvió.